Voy a comenzar a grabar y voy a compartir pantalla. Como siempre, si tienen dudas, se van habilitando el audio y van diciendo sus dudas. Ahí está la pantalla, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Buenísimo. Bien, entonces, como les comentaba, hoy vamos a ver APE, cramdown y privilegios. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con acuerdo preventivo extrajudicial. Para modo de introducción, ustedes saben que tienen, por un lado, mecanismos formales de reorganización o de renegociación de los créditos, cuando un deudor está en dificultades económicas, que es el concurso preventivo, en donde yo busco lograr un acuerdo con todos mis acreedores, o también existen organismos informales de negociación de los créditos, en donde yo tranquilamente puedo negociar con cada uno de mis acreedores, renegociar el crédito, ¿sí? Estos acuerdos informales quedan fuera de la órbita del ámbito concursal y en definitiva son contratos que yo hago con cada uno de mis acreedores, obligatorios solamente entre partes, entre deudor y acreedor, ¿sí? Recuerden que el contrato es ley para las partes. Bien, ¿cuál es la diferencia cuando hablo de una negociación contractual de un procedimiento formal de concurso preventivo o un procedimiento en concursos y quiebras que vamos a ver ahora el APE? Cuando yo tengo un acuerdo en un concurso preventivo, ese acuerdo homologado con las mayorías, obtenido con las mayorías legales requeridas por la ley, va a ser obligatorio frente a todos los acreedores concursales, que son aquellos acreedores con títulos de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo. Va a ser obligatorio el APE y el acuerdo preventivo se va a aplicar a todos esos acreedores, hayan o no votado el acuerdo, ¿sí? Mientras tenga las mayorías legales, ese acuerdo se les va a aplicar. Tiene un efecto general. Por el contrario, si yo hago un contrato entre acreedor y deudor, ese contrato va a ser solamente aplicable entre acreedor y deudor, ¿sí? Otra situación que se puede generar. Si yo hago un acuerdo, voy renegociando deuda con cada uno de mis acreedores, voy haciendo contratos con cada uno de mis acreedores, sé que ese deudor está en un estado de cesación de pagos, no llegó a negociar con todos sus acreedores, y en definitiva luego se declara la quiebra de ese deudor, todos aquellos actos realizados durante el periodo de sospecha van a ser susceptibles de ser revisados, y eventualmente se puede declarar la inoponibilidad de los actos que se realicen en perjuicio de los acreedores. Entonces, la ventaja de tener un concurso preventivo es que yo tengo un procedimiento grupal en donde el acuerdo se aplica a todos mis acreedores, concursales hayan o no votado el acuerdo. En este marco, ¿dónde encuadra el APE? El APE es un procedimiento de renegociación de los créditos que se hace de forma extrajudicial. El deudor negocia con todos sus acreedores de forma extrajudicial y una vez que obtiene el acuerdo, lo lleva ante el juez para que lo homologue. Si el juez lo homologa, va a tener ese acuerdo homologado los mismos efectos que un acuerdo en un concurso preventivo. Ahora vamos a ver cómo funciona el APE, pero en líneas generales esto es el esquema. Bien, entonces, el APE es la posibilidad de quien está en un estado de cesación de pagos o en dificultades económicas de carácter general de celebrar un acuerdo con sus acreedores, como decíamos recién, y homologarlo judicialmente. En el APE se exige un concepto que es dificultades económicas de carácter general, que tiene un grado de entidad un poco menor que un estado de cesación de pagos. Recuerden que ninguno de estos dos conceptos está definido en la Ley de Concursos y Quiebras. Lo único que me define la Ley de Concursos y Quiebras son hechos reveladores del estado de cesación de pagos, que están en el artículo 79. Bien, ¿cómo se hace el APE? El APE, yo voy negociando con cada uno de mis acreedores y voy obteniendo las conformidades de cada acreedor. Hay una libertad absoluta de contenido, con lo cual cualquier propuesta que no sea ilícita, imposible o en fraude a los acreedores va a ser válida. O sea, yo puedo proponer lo que quiera.
puedo proponer quitas, esperas, puedo proponer lo que quiera dentro de parte de ese acuerdo. A medida que obtengo las conformidades las voy a tener que instrumentar en un instrumento público o en un instrumento privado con firmas certificadas. No es necesario que todas las conformidades las obtengan en un mismo acto, con lo cual yo puedo ir negociando con cada uno de mis acreedores, firmando un acuerdo con firmas certificadas, y luego que tengo todas las conformidades, juntarlas e ir a homologarlo. ¿Sí? No necesito que estén todos en una misma sala negociando el mismo acuerdo, lo puedo hacer de forma escalonada. Ese acuerdo que yo negocié con cada acreedor es obligatorio entre las partes, aun cuando no tenga la homologación judicial. Tengan en cuenta que si yo tengo la homologación judicial porque llegué a las mayorías legales, eso implica que ese acuerdo va a ser obligatorio frente a todos los acreedores, hayan o no participado del acuerdo. En cambio, aun cuando no obtenga las mayorías legales, siempre va a ser obligatorio entre deudor y acreedor. Entre las partes, ese acuerdo es válido. ¿Sí? Bien. ¿Qué requisitos se exigen para homologar un APE? Muchas veces se piensa que como se trata de un procedimiento extrajudicial, sirve para deudores más chicos o menores que un concurso preventivo. Eso es incorrecto, o sea, no es cierto esa idea, ese principio. Para yo hacer un AP, lo que voy a necesitar tener es un deudor que tenga su contabilidad organizada. ¿Por qué? Dentro de los requisitos para el AP, yo voy a tener que presentar una certificación hecha por un contador público, en donde indique cuál es el listado de todos mis acreedores registrados en mi contabilidad. Va a tener que expresar que no existen otros acreedores registrados, indicar cuáles son mis pasivos, o sea, cuáles son mis juicios y procedimientos en trámites, mis acreedores, mis libros de comercio, y el monto del capital que representan mis acreedores con respecto al pasivo total. De modo tal que yo, para poder realizar un APE, tengo que tener una contabilidad ordenada. Si yo tengo una pyme o una persona física que no lleva libros, no tiene una contabilidad ordenada, no voy a poder hacer un APE por el simple motivo de que no voy a poder obtener una certificación de un contador público que me certifique cuál es mi pasivo. ¿Sí? Entonces, la regla general para poder presentar una AP es que tengo que tener una contabilidad ordenada. El presupuesto objetivo, entonces, como dijimos, el presupuesto de hecho, es que tengo que estar en un estado de cesión de pagos o en dificultades económicas de carácter general. Y el presupuesto subjetivo es que tengo que tener una persona que tenga una registración contable que haga posible una certificación. ¿Sí? Que haga posible que un contador diga, esto es el pasivo, todo esto conforma el pasivo de este deudor, y las conformidades que obtuvo representan un tal porcentaje de ese pasivo. ¿Cuáles son los efectos de la presentación del AP? Los mismos que en un concurso preventivo, que es la suspensión de acciones de contenido patrimonial contra el deudor por causa o título anterior. Esos son los efectos de la presentación. Acuérdense que yo hice toda la negociación, terminé la negociación y después hice la presentación para que se homologue. ¿Qué mayorías tengo que obtener? La mayoría absoluta de acreedores quirografarios que representen 2/3 partes del pasivo quirografario total. Es la misma mayoría calificada que hablamos cuando hablamos de concurso preventivo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la mayoría de un APE y la mayoría de un concurso preventivo? ¿Alguien se acuerda cómo era la mayoría en un concurso preventivo? Por categorías. Categorías, mayoría absoluta y después 2/3 partes de cada categoría. Del capital quirografario del Capital quirografario de cada categoría. La categoría, correcto. Eso es correcto, exactamente lo que dijeron ustedes. La mayoría calificada es la misma, pero en un concurso preventivo yo tengo que tener esa mayoría de cada una de las categorías. En cambio, en un APE, como no tengo categorías, yo necesito esas mayorías sobre el total. ¿Sí? La mayoría calificada es la misma, pero no se computa en categorías, sino que se computa dentro de mi pasivo quirografario total. ¿Cómo sigue el procedimiento? Hice las negociaciones, obtuve las conformidades, lo presento ante el juzgado para su homologación.
el juzgado va a publicar el acuerdo en el boletín oficial y en el juzgado no, pero el juzgado va a ordenar la publicación del acuerdo en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación. Se va a publicar ese acuerdo por 5 días, finaliza el plazo de 5 días, y se abre un periodo de 10 días para que los acreedores que estimen haberse omitido dentro del pasivo se presenten y se opongan al acuerdo. Solamente pueden oponerse los acreedores que consideren que haya una exageración o una omisión en el activo o en el pasivo, o no haya una mayoría legal. Tengan en cuenta que si yo omití acreedores, probablemente si llegué con la mayoría justa, no tenga la mayoría legal para poder presentar, para poder homologar el APE, el acuerdo en el APE. No se puede impugnar o oponerse al acuerdo preventivo extrajudicial, al APE, por ningún otro motivo que no sea estos. O sea, yo no puedo cuestionar la propuesta porque hay una libertad de propuestas, hay una libertad de contenido, con lo cual yo no puedo oponerme a las propuestas. Sí, lo que puedo hacer es manifestar que yo era acreedor de ese deudor y que no estaba registrado en su contabilidad y a mí me omitieron, me excluyeron de ese APE. Por eso me puedo oponer. Suponiendo que no existan oposiciones, o que las oposiciones que hayan habido no se hayan considerado, se haya abierto un periodo de prueba y se hayan considerado no válidas esas oposiciones, se homologa el APE, el acuerdo en el APE. El acuerdo homologado en el APE produce los mismos efectos que un acuerdo alcanzado en concurso preventivo. ¿Cuáles son los efectos de un concurso preventivo? Pregunta. Salvar la empresa, salvaguarda la empresa, la actividad empresaria. Sí, pero eso es muy genérico, porque al salvar la empresa, vamos a ver ahora justamente procedimientos de salvataje, que es el crackdown, con lo cual si yo digo salvar la empresa, hay distintas formas de salvar la empresa. Vamos a lo puntual. Si yo tengo un acuerdo preventivo, ¿cuál es el efecto que lo diferencia de un contrato, por ejemplo? ¿Cuál es el efecto de un acuerdo en un concurso preventivo? El efecto de concurso preventivo es habrá un paraguas jurídico para resguardar todas las obligaciones de los acreedores hacia el patrimonio común. Es decir, el concursado abre un concurso preventivo para en cierta medida protegerse hasta un tiempo de las agresiones de los acreedores. En realidad no, o sea, el concurso preventivo busca el fin de un concurso preventivo por el cual un deudor se presenta, es llegar a un acuerdo, es justamente renegociar su deuda y no ir a la quiebra. Entonces, un deudor se presenta en un concurso preventivo para obtener un acuerdo. Yo obtuve un acuerdo con mis acreedores, al obtener un acuerdo renegocié mi pasivo y evité irme a la quiebra. Entonces, el fin de un concurso preventivo es renegociar mi pasivo y evitar la quiebra. ¿Cuál es el efecto del concurso preventivo? Tiene dos efectos principales. Uno es la novación, que significa que todos los créditos que yo tenía quedan novados, se cambia un derecho por otro a los términos del acuerdo preventivo. Se transforman todos mis créditos a los términos de la propuesta que esté aprobada en el acuerdo. El otro gran efecto del acuerdo preventivo es que es aplicable a todos los acreedores concursales, con lo cual si yo obtuve las mayorías legales, ese acuerdo preventivo es aplicable a todos mis acreedores concursales, que son aquellos de causa o título anterior, aun cuando no hayan participado del acuerdo. Eso me permite, con las mayorías, sin tener unanimidad, sin tener las conformidades de todos, poder hacer un acuerdo que aplique a todos y renegociar mi pasivo total. ¿Sí? Ese es el efecto de un acuerdo preventivo, que es el mismo efecto que yo obtengo si hago un APE, que es un acuerdo preventivo extrajudicial, y obtengo la homologación. Siempre el fin de un concurso preventivo es renegociar mi pasivo y obtener un acuerdo. Porque si yo no obtengo un acuerdo y me piden la quiebra,
voy a quebrar y voy a tener que liquidar todos mis patrimonios. ¿Sí? Bien. Sí, sí, está bien. ¿Cómo? Se escucha muy bajito. Sí, sí, está bien, ahora me escuché. Buenísimo. Bien. Con esto terminamos AP. Como vamos a pasar a otro instituto, hago una pregunta sobre AP, quedó claro el procedimiento de AP, abramos preguntas ahora, así cerramos ese tema sin dudas. Bueno, estamos entonces. A ver si en el chat hay alguno. Bien, es obligatorio, ahí pusieron la respuesta que preguntábamos recién, es obligatorio para todos los acreedores concursales. Correcto. Bien, vamos a ver ahora entonces el cramdown. El cramdown o salvataje, tengan en cuenta que hay dos cramdown o salvataje, uno es el cramdown power del artículo 52 y otro es el cramdown del artículo 48, que es lo que vamos a ver ahora. Como se llaman igual, pero son absolutamente distintos, salvo en lo que respecta al nombre, es importante que sepan distinguir uno del otro. El cramdown power lo vieron con la profesora Martinelli, entiendo que la clase pasada. ¿Algunos se acuerdan en qué consiste el cramdown power? ¿O el cramdown del 52? Estamos todos congelados. Les doy la primera patita para ponerlos en tema. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque si ustedes los estudian por separado y les preguntan cramdown, lo primero que van a tener que hacer es distinguir entre los dos institutos. El cramdown power o cramdown del 52 tiene lugar cuando, vencido el plazo de exclusividad, que es el plazo que tiene el deudor para negociar con sus acreedores, no logra conformidades legales, que es esencialmente la mayoría absoluta que represente 2/3 partes del capital dentro de cada una de las categorías. Entonces, si el deudor no logró las conformidades, puede igualmente obtener la homologación del acuerdo, la aprobación del acuerdo, si tiene los 4 requisitos que se prevén en el cramdown power. El cramdown power lo que prevé son 4 requisitos que si se cumplen esos 4 requisitos, igualmente se homologa el acuerdo, aun cuando yo no haya obtenido las mayorías legales. ¿Se acuerdan cuáles eran esos 4 requisitos? Sí, yo me acuerdo. Es la aprobación de al menos una de las categorías de los acreedores quirografarios, conformidad de al menos 3/4 partes del capital quirografario, no hay discriminación en contra de las categorías disidentes, que el pago del acuerdo no sea menor que el posible de la quiebra, y el acuerdo no puede ser impuesto a los acreedores con privilegio especial que no hayan aceptado. Bien, los 4 requisitos son los 4 primeros que dijiste. Que el acuerdo no se pueda aplicar a los acreedores privilegiados que no hayan aceptado, es un efecto de todos los acuerdos. Porque el acuerdo preventivo siempre se aplica a los quirografarios, no a los privilegiados, salvo que los privilegiados tengan una propuesta exclusiva que hayan votado. Los 4 requisitos que dijiste recién están perfectos. Tengo que tener la aprobación de al menos una de las categorías quirografarias, mayoría absoluta con 2/3 partes, aprobación de 2/3 partes del capital quirografario total, no discriminación contra categorías disidentes y que a prima facie, es decir, a primera vista, no se cobre menos que el producto de la liquidación que sería en la quiebra. Esos son los 4 requisitos. Cumplidos esos 4 requisitos, se obtiene la homologación del acuerdo, aun cuando yo no haya obtenido la mayoría calificada, mayoría absoluta que represente 2/3 partes del capital dentro de cada categoría. Eso es el cramdown power. Ahora vamos a ver el cramdown, que es absolutamente distinto. Entonces, salvo con respecto del nombre, es absolutamente distinto en su contenido. ¿Qué es el cramdown? Es un procedimiento de salvataje de la empresa en marcha. Tengan en consideración que la empresa en marcha, como vimos al principio en los elementos de la empresa, tiene un valor en sí mismo. No es lo mismo comprar la maquinaria, la materia prima, el alquiler del local, o sea, si compro todo por separado, no es lo mismo que tener una empresa en marcha que yo la compro y sé que al día siguiente está generando ganancias. ¿Por qué? Porque tengo toda la instalación hecha, tengo una clientela armada.
esa empresa en marcha tiene un valor en sí mismo, con lo cual puede haber, si esa empresa tiene un valor positivo, puede haber interesados en adquirir una empresa en marcha. Bien, entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Consiste en que, vencido el plazo de exclusividad, sin que el deudor haya obtenido las conformidades, ni las conformidades legales ni las conformidades del Cramdown Power, no se declare la quiebra, y en lugar de eso se abre un procedimiento especial con la finalidad de que terceros pueden lograr un acuerdo con los acreedores y comprar la empresa en marcha. El procedimiento del Cramdown del 48 está minuciosamente regulado en la ley. No es necesario, no se exige para esta instancia que ustedes sepan todo el procedimiento regulado en la ley, pero sino que sepan en qué consiste. Entonces, terminado el plazo de exclusividad, no logré obtener las conformidades, tampoco logré obtener las conformidades por el Cramdown Power, se abre este procedimiento de salvataje. Se abre un registro en el cual cualquier acreedor o tercero interesado en comprar la empresa en marcha se anota en ese registro. En caso de que el registro se haya abierto, en caso de que el registro se haya abierto, no. En el caso de que se hayan anotados en el registro, es decir, hayan personas interesadas en comprar la empresa en marcha, se abre el procedimiento para que estos terceros interesados anotados negocien con los acreedores y adquieran la empresa en marcha. Si se abre el procedimiento, el concursado también va a poder participar, con lo cual también va a poder participar en esta negociación y obtener las conformidades. La apertura del procedimiento no requiere la conformidad del deudor, con lo cual el deudor quiera o no quiera, se abre el registro y si hay interesados, se anotan y se abre este procedimiento. Una vez abierto el procedimiento, el concursado puede participar, con lo cual yo, concursado, si sé que quiero participar, puedo pedirle a un acreedor amigo que se anote, abra el procedimiento para que el concursado participe. También puede participar una cooperativa de trabajo. Incluso dice la ley una cooperativa de trabajo en formación, con lo cual si yo tengo una cooperativa de trabajo, los trabajadores se agrupan y participan de este procedimiento para adquirir la empresa en marcha. Decimos que este procedimiento es una especie de carrera. ¿Por qué es una especie de carrera? Porque todos los anotados en el registro van a participar y van a intentar negociar con los acreedores dentro del plazo, y el primero que obtenga las conformidades de los acreedores va a adquirir la empresa en marcha, ¿sí? Si no se obtienen las conformidades o definitivamente no se anotó ningún interesado en el registro, se va a declarar la quiebra indirecta. Si se obtuvieron las conformidades, el primero que las obtenga va a adquirir la empresa en marcha. Tengan en cuenta que un detalle más que les quería comentar es que para abrir este procedimiento tenemos que hablar de un concursado que sea una sociedad de las que denominamos sociedades de capital. No puede abrir este procedimiento una persona física, justamente porque no podría adquirir a una persona física. Lo que adquiero son las cuotas parte, las acciones de una sociedad, ¿sí? Adquiero la empresa en marcha. A resumidas cuentas, en esto consiste el Cramdown o salvataje. Hay muchísimas otras particularidades dentro de este procedimiento que están previstas en la ley, y hay un montón de discusiones doctrinarias y demás que no es preciso que sepan en esta instancia, pero sí es necesario que sepan que es un procedimiento que se abre vencido el plazo de exclusividad para que cualquier interesado compre una empresa en marcha. Entonces se da situaciones en donde hay fondos buitres o terceros que están interesados en la empresa. Si están interesados en la empresa, asumimos que esa empresa en marcha, pese a su pasivo, tiene un valor, en donde buscan obtener y comprar la empresa en esta situación. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la empresa tiene un valor y la van a adquirir a un valor menor, ¿sí? Por eso es que buscan negociar con todos los acreedores y decirle, te compro tu crédito ahora por un valor menor, en lugar de ir a la quiebra, en donde los acreedores saben que yendo a la quiebra van a cobrar un porcentaje muy inferior de su crédito si llegan a cobrar, ¿sí? Bien, dudas del Cramdown. Dudas. Están muy silenciosos. Bueno. Yo, una pregunta.
¿Recién explicaste el cram down power o el general? No terminé de entender eso. El que expliqué recién es el cram down general, que es el cram down del 48. El cram down power es el que hablamos al principio para distinguirlo, que es el que no está en las filminas, y que es el del 52, que son los 4 requisitos para obtener la homologación del acuerdo cuando no obtuve las conformidades legales. Ese es el cram down power, homologar el acuerdo cuando, pese a no haber tenido las mayorías legales, tengo esos 4 requisitos. El cram down normal, o el cram down del el que no es power, el cram down del 48, es el que vimos recién, que es ese procedimiento de salvataje y de venta de la empresa en marcha. Gracias. De nada. Cuando lo estudien, hay un cuadro en el libro que es útil, que establece todo el procedimiento del concurso preventivo, llega al final y dice, justamente, llega un acuerdo con el 48 o con el 52, el acuerdo se cumple, se termina el proceso. El acuerdo no se cumple, se declara la quiebra indirecta. No llega a un acuerdo, abre el procedimiento de salvataje. No se llega a este procedimiento de salvataje, o no hay inscritos, o no se llega a un acuerdo con los acreedores para comprar la empresa en marcha, se declara la quiebra indirecta. Se llega a un acuerdo, se vende la empresa por acá. Es todo un procedimiento que se van concadenando los distintos hechos y las distintas alternativas. Por supuesto que si yo no logro un acuerdo en concurso preventivo, ustedes saben que la consecuencia es la quiebra indirecta. Bien. Vamos a terminar entonces con privilegios. ¿Qué es un privilegio? Cuando hablamos en todo este procedimiento de concursos y de quiebras de privilegios, tenemos en cuenta que es muy importante la diferencia entre un acreedor privilegiado de un acreedor quirografario, porque un acreedor quirografario, al no tener una preferencia, va a cobrar en iguales condiciones que los restantes acreedores. Recuerden que cuando estamos fuera del marco de un procedimiento concursal, rige la regla de primero en el tiempo, primero en el derecho. Eso no sucede cuando ya abro un procedimiento concursal. Cuando abro un procedimiento concursal, todos los acreedores participan en igualdad de condiciones, y la regla es la par conditio creditorum, es decir, que se tiene que respetar la igualdad entre todos los acreedores. Entonces, todos los acreedores quirografarios, que son los que no tienen privilegio, van a cobrar en igualdad de condiciones. ¿Cuándo va a haber una ventaja, una preferencia? Cuando tengo un acreedor privilegiado. Un acreedor privilegiado es aquel que tiene una preferencia que le otorga la ley y para tener un mejor derecho a los efectos de su cobro. ¿Sí? Ahora vamos a ver la distinción entre privilegios generales y privilegios especiales. Pero la diferencia entre un privilegio general y un privilegio especial va a ser siempre el asiento de ese privilegio, pero en todos los casos tengo una preferencia para el cobro con respecto de los demás acreedores. Bien. Un privilegio especial es aquel que otorga una preferencia, ahí dice referencia, pero es preferencia, les voy a corregir la filmina antes de mandárselas, sobre el producto de la liquidación de un bien determinado. ¿A quién se le ocurre? Ahora vamos a ver los casos que están regulados en la ley de concursos y quiebras, pero ¿a quién se le ocurre un ejemplo de un privilegio especial? Una hipoteca. Exacto. Y la hipoteca, que es un privilegio especial, ¿sobre qué bien recae? Sobre un inmueble. Sobre el bien hipotecado. En el caso de una ¿Serían los derechos de garantía, profesora? Puede ser hipoteca, anticresis, prenda, todos ellos serían, digamos, privilegios especiales. Correcto. Tengan en cuenta que cuando hablamos de derecho de garantía, es una denominación genérica, porque, por ejemplo, una garantía puede ser también una fianza, que es una garantía personal. Cuando hablamos de garantías reales, que son aquellas que se aplican sobre bienes en particular, tenemos este privilegio especial sobre un bien determinado. ¿Sí? Los derechos de garantía son denominaciones genéricas, porque yo puedo tener muchísimas formas de garantizar un crédito. Si yo tengo una garantía especial sobre un bien determinado, estoy hablando de
de un tipo de garantía que puede ser una hipoteca o una prenda, y lo que me otorga en el derecho concursal es un privilegio especial. Pero sí es eso. Bien, ¿cuáles son los privilegios generales? Los privilegios generales son la preferencia que no recae sobre un bien determinado, sino sobre el producido de todos los bienes del deudor, ¿sí? Pueden atacar hasta la mitad de los bienes pueden recaer sobre la mitad de los bienes del deudor en su conjunto. Entonces, vamos ahora a ver los distintos casos que regula la ley. Recuerden entonces eso, el privilegio siempre es una preferencia al cobro, y hay privilegios especiales que recaen sobre bienes particulares, y privilegios generales que no recaen sobre un bien particular, sino sobre todo el patrimonio del deudor. Cuando hablamos de privilegios, siempre son obligaciones, son créditos que recaen sobre una cosa en particular, ¿sí? Los ejemplos más comunes son hipoteca, prenda, warrant, obligaciones negociables con garantía especial, pero hay otros casos que prevé la ley. Por ejemplo, los gastos hechos para la construcción, mejora y conservación de una cosa sobre esa misma cosa. Los impuestos y tasas que se aplican sobre bienes particulares sobre esos bienes. En el caso de los créditos laborales, que son remuneraciones, indemnizaciones a determinados créditos laborales que están regidos por la ley, cuentan con un doble privilegio especial y privilegio general. El privilegio especial de estos créditos recae sobre mercaderías, materias primas y maquinarias. El privilegio general, como dijimos, no recae sobre un bien en particular, sino sobre todo el patrimonio del deudor. Acá están los créditos garantizados con hipoteca, prenda, warrant, debentures y ON. ON son obligaciones negociables. Y después tenemos lo adeudado al retenedor de una cosa sobre la cosa retenida. Los privilegios generales previstos por la ley son, como dije, las remuneraciones e indemnizaciones, créditos laborales, que tienen privilegio general y especial, prestaciones a la seguridad social, y lo que establece la ley de privilegios generales para personas físicas son determinados gastos particulares a los cuales la ley le quiso dar un privilegio, como gastos funerarios, gastos de enfermedad, necesidad de alojamiento, gastos de necesidad en alojamiento, alimentación y vivienda para el deudor y su familia. ¿Cómo funciona un privilegio? Aquella persona que tiene un privilegio sobre, sea general o sea particular, o sea especial, sobre un bien del deudor, o sobre el patrimonio del deudor, va a cobrar primero sobre el bien sobre el cual recae su patrimonio. Con lo cual, cuando se va a liquidar los bienes del deudor, si hay un acreedor hipotecario, se liquida el bien inmueble, y sobre esa hipoteca, sobre el producto de ese bien liquidado, va a cobrar primero el acreedor hipotecario. Tengan en cuenta que los derechos como la hipoteca o la prenda se pueden establecer en distintos grados, con lo cual yo puedo tener una hipoteca en primer grado, en segundo y en tercer grado, y así sucesivamente. Van a cobrar sobre el producto todos los que tengan una garantía especial sobre ese bien. Sobre el remanente, la liquidación de ese bien, sobre el remanente de la liquidación, eso entra al patrimonio general del deudor, y sobre ese producto atacan los distintos acreedores. Van a ir primero los que tengan un privilegio general, y por último los quirografarios, ¿sí? Entonces en la escala siempre cobran primero los privilegiados, y después por último los quirografarios, que son los que no tienen ninguna preferencia. Bien. Dudas. Aprovechemos que la clase que los temas los vimos rápido, muy rápido. Más que nada por falta. Tengo una duda. Los acreedores con privilegios en los cursos preventivos no sirve de nada, ¿no? Son uno más. En realidad sí, porque, a ver, los acreedores en un concurso preventivo, yo tengo que hacer un acuerdo con mis acreedores quirografarios. Si yo tengo un acuerdo con mis acreedores quirografarios, logro la homologación. Los acreedores privilegiados pueden no contar con un acuerdo, puedo hacer un acuerdo para acreedores privilegiados, que para su aprobación tienen que tener unanimidad, o puedo no hacer un acuerdo con los acreedores privilegiados. Los acreedores privilegiados pueden ir y directamente ejecutar el bien sobre el cual recae su garantía. Con lo cual, la ventaja del acreedor privilegiado es
la mayor ventaja que pueden tener, porque en lugar de tener que ir con los demás acreedores a negociar un acuerdo, a participar de la negociación de un acuerdo preventivo y cobrar un acuerdo preventivo en donde van a tener alguna desventaja, alguna quita, alguna espera, lo que se prevé en esa propuesta, van a poder directamente ejecutar su crédito del bien sobre el cual recae el privilegio. Con lo cual el privilegio es siempre el mejor derecho que puede tener un acreedor en un concurso preventivo, en una quiebra. Claro, está bien. Gracias. Bien. Van y ejecutan. Si pueden tener un privilegio, siempre les conviene. Por supuesto, a veces se opta por distintas alternativas. Puede que mi deudor no tenga bienes sobre los cuales establecer un privilegio. Puede que yo haya elegido una hipoteca porque era muy cara. Tengan en cuenta que un escribano les va a cobrar un honorario sobre el porcentaje de la hipoteca, con lo cual hay veces que en lugar de pagar ese 3, 4, 5% para la hipoteca, porque la hipoteca ya lo van a ver en derechos reales, se hace por escritura pública, decido no hacer una hipoteca. Por supuesto, una hipoteca vale más, tiene un mayor costo, pero me otorga un mayor derecho, una mayor ventaja en este caso, en caso de que haya una falta de cobro. Se está por cortar el Zoom, nos conectamos de vuelta, si podemos cerrar todas las preguntas que tengan y sí, esperamos hasta que se corte y tenemos unos minutos más y volvemos. Después le hago una pregunta, doctora, Sí. sobre, digamos, sobre los creadores privilegiados también, que tengo una duda, y los quirografarios, digamos. Cuando se corte le vuelvo a retomar así